Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 20 de junio del año 2023. Estamos en un tiempo bastante fuerte, bastante delicado, bastante contrario, contrario es la palabra, contrario a la voluntad divina. Y creo que hoy más que nunca tenemos nosotros que, esto lo digo en varias ocasiones, apegarnos a la voluntad de Dios, apegarnos a la guianza del Espíritu y tener mucho cuidado con esa cantidad de influencias espirituales que llegan a nuestros oídos, a nuestra mente o incluso al corazón. Fíjese que meditando un poquitito en Dios, pensando, inquiriendo en Dios para traerle una palabra nacida directamente desde su corazón, bajó algo a mi corazón que yo quiero transmitírselo. Y creo que hoy tenemos que tener mucho cuidado con nuestras decisiones. Quiero tomar como base Génesis capítulo 3, verso 1. Hay muchas cosas, fíjese que esto resulta interesante, porque hay muchas cosas que pasaron en el principio de la creación hombre. Y eso me hace a mí ver que el enemigo va a volver a retomar o va a tratar de tomar de nuevo las armas que usó contra la Eva, contra la mujer. La primera Eva, llamémosle, la iglesia es la segunda Eva. Adán y el postrer Adán le llama la escritura. Si a Cristo la escritura le llama el postrer Adán, quiere decir que la iglesia es la postrer mujer. Para entendernos un poco mejor, la postrer Eva. Y una de las cosas que usó el enemigo fue que logró penetrar a sus 5 sentidos, que es los ojos, los oídos, el olfato, el gusto y el tacto. Y eso representan los 5 ministerios, ya lo hemos enseñado. Pero también representan las 5 líneas de mensaje que la iglesia transmite, que son los mismos que usó para derribar al querubín. Pero fíjese que pensando un poquitito en esto, tenemos que ponerle atención porque la postrer mujer, que es la iglesia, o la postrer Eva, si usted quiere llamarle, está siendo atacada de una manera similar. Trastocó la serpiente los ojos, los oídos, el olfato, el gusto y el tacto. Y la historia, para que podamos entrar de lleno en esto y poder entendernos, dice que la serpiente era más astuta que los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.
Cuando la mujer, dice Génesis 3:6, vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. De esto hemos enseñado muchísimo, pero siempre hay que considerar cada vez que el Señor nos mueve a sacar una enseñanza de esto. Porque el mismo sistema que usó, lo sigue usando y lo ha usado, y especialmente en este tiempo final. Yo quiero, para poder comenzar con esto, decirle que la mayor parte de nuestra vida, y esto usted lo sabe, la mayor parte de nuestra vida en esta tierra se trata de tomar decisiones. Pero las decisiones se toman de acuerdo a lo que hemos aprendido, y eso nos lleva a escoger en base a lo que hemos aprendido. Aquí hay tres cosas fundamentales que yo le mencioné ya, lo que es decisiones y aprender a saber escoger. No aprender a escoger, sino aprender a saber escoger. Y claro, vamos a escoger en base a lo que hemos aprendido, pero cuenta también de quién hemos aprendido. Porque muchas de las cosas que el hombre escoge antes de venir a Cristo, las escoge de acuerdo a lo que aprendió en la escuela. Créate un futuro bueno, tienes que estudiar porque hay un futuro, cuando ni siquiera saben si van a tener un futuro, si van a tener los años para poder palpar ese futuro. Nunca les enseñan de la eternidad, al menos nunca me enseñaron a mí en la escuela, en la primaria, porque nomás llegué a sexto grado, nada más llegué a sexto grado, nunca me enseñaron la eternidad. Y claro, la mentalidad de la humanidad es prepararse un buen, entre comillas, futuro en esta tierra. Muchas veces lo que los hijos escogen es de acuerdo a lo que los padres les enseñan o hacia dónde los proyectan. Por usar un ejemplo que tiene sentido, aunque es un ejemplo terrible. Un padre narcotraficante enseña al hijo a que sea su sucesor. Si no, para ello no tenemos que ir muy lejos. El Chapo deja al Chapito, ¿verdad? Ahora el Chapo le enseñó, el Chapito aprendió de su papá a que fuera un narcotraficante también. Porque lamentablemente, hablo fuera de Cristo, el hombre escoge de acuerdo a lo que ha aprendido y de quién lo ha aprendido. Claro, ahora nosotros venimos a Cristo y Él nos enseña a escoger de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. Y también tiene que ver mucho de acuerdo a lo que hemos aprendido. Pero todo depende también si nosotros hemos sido enseñados bien y tenemos el deseo de escoger siempre lo que a Él le agrada. Una de las cosas y una de las bendiciones que tenemos ahora en Cristo Jesús es que el Espíritu Santo, a mí me gusta siempre bendecir al Espíritu Santo porque no sé qué haría yo en realidad sin Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora nos instruye, no escatima tiempo para instruirnos. Es multifacético, es multiforme, no solamente a través de la palabra, a través de sueños, a través de visiones, a través de los dones, a través de las experiencias, incluso hasta a través de las metidas de pata. Nos enseña algo el Señor, porque dentro de lo peor Él sacará siempre lo mejor, como dice la Escritura, que aquellos a quienes Dios ama, todas las cosas ayudan a bien.
Pero el Espíritu Santo no escatima ni tiempo ni maneras de cómo instruirnos. Pero nosotros somos los que al final de cuentas decidimos qué escoger, porque Él no va a escoger por nosotros. Para eso nos creó con una voluntad propia, para que nosotros aprendamos de acuerdo a cómo Él nos ha instruido. Pero una cosa resulta demasiado importante, es que nosotros tengamos siempre en cuenta que es Dios quien estableció sus principios, sus leyes. Pero somos nosotros los que decidimos. Oiga lo que le voy a decir. Lo voy a repetir. Es Dios quien estableció sus principios, sus leyes. Pero somos nosotros los que decidimos a quién obedecer. Y tomando como ejemplo lo que sucedió en el huerto, ¿vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a la serpiente? Porque el mismo sistema, la misma norma, el mismo molde está usando el diablo y lo ha usado siempre, pero más en este tiempo, cuando nos damos cuenta en realidad todo lo que está pasando y que el mundo espiritual está desquiciado, sino para ello no necesitamos ir tan lejos. Miremos todas las leyes que los hombres están estableciendo. Son leyes totalmente contrarias a los principios de moral y de vida que el Señor nos enseña por medio de Jesucristo. El Señor no escatimaba tiempo todos los días, hermano. Dice que Él bajaba al frescor del día, deducimos que era por la tarde, a instruir a los Adanes. Pero estaba también la serpiente, que por otro lado también le daba clases a la mujer. La mujer asistía a las clases que el Señor daba, pero también asistía a las clases que la serpiente le daba. Habían dos clases de enseñanza. Había una influencia que era la de la serpiente y había una presencia que también podemos llamarle no influencia, porque el Señor no influye en nuestras decisiones, pero sí había una instrucción que el Señor constantemente, diariamente, le hacía a los Adanes. Lo que resulta asombroso, y es porque, aunque la creación de los Adanes era perfecta en creación, mas no era perfecta en madurez. Y eso lo deja claro Pablo en el libro de los Efesios, cuando dice que nosotros debemos de crecer para que ya no seamos niños llevados por todo viento de doctrina, por las estratagemas de los hombres, influenciados, claro está, por las tinieblas. Al ver la historia de los Adanes nos damos cuenta que la persistencia, la insistencia, la necedad de la serpiente, pero también la debilidad de la mujer, hizo que al final la mujer decidiera comer del fruto del árbol del cual el Señor les había dicho que no debería comer. Come ella, luego va con su marido y también le dio, y el marido comió por su propia voluntad, comió a pesar de que el Señor los había instruido. Los dos, primero la mujer y luego Adán, deciden comer por voluntad propia.
Dios, recordemos, nos hizo con una voluntad propia. Y la escuela del Evangelio nos enseña claramente que una es la voluntad de Dios, otra es la voluntad nuestra y otra es la voluntad del diablo. Pero al final de cuentas, lo que Dios desea es que nosotros siempre nos decidamos a escoger lo que va de acuerdo a su perfecta voluntad. Porque tenemos que entender que en Dios existe la voluntad perfecta, la voluntad permisiva y el fuera de su voluntad. La voluntad perfecta es aquello que se apega al deseo del corazón de Dios. No solamente lo que vemos en la Escritura, sino aquellas órdenes que Dios nos da en cuanto a lo que Él desea que hagamos. Existe la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es aquello que nosotros escogemos y Dios dice, bueno, no es lo que yo quiero para ti, pero es lo que tú deseas. Tú decides. No es mi voluntad perfecta. Es la voluntad permisiva en donde tú debes de, si tú quieres escoger eso, escógelo. Y también existe el fuera de su voluntad, que es totalmente fuera de su voluntad. Entendemos también en la escuela del Evangelio que hay decisiones, porque esto es lo que yo quiero dejarle marcado, hay decisiones que nos mantienen dentro de el propósito divino, que nos encausan, nos proyectan y nos hacen caminar dentro del propósito divino. Pero que hay decisiones que nos sacan del propósito divino. Y no solamente nos sacan del propósito divino, sino que hay decisiones que nos pudieran meter al propósito del enemigo. Y eso es interesante, hermano, porque hay decisiones que nos sacan del propósito divino. Y eso es una cosa. Eso es una cosa. Hay decisiones que nos mantienen dentro del propósito divino. Hay decisiones que nos sacan del propósito divino. Y hay decisiones que podrían meternos a los propósitos del enemigo. Y nace esto, hermano, porque con todo esto de que está sucediendo aquí en Estados Unidos, y discúlpeme que le hable de aquí, muchos quizá están en otras naciones y no están viviendo lo que nosotros estamos viviendo aquí, o al menos lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy viendo. Nos damos cuenta que en realidad, hermano, están sucediendo cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y muchos piensan, estoy hablando de gente cristiana, incluso tanto latina como de habla inglesa, en donde piensan que están haciendo bien las cosas. Mira, hay un fiscal de apellido Durham que lo llamaron para que investigara si lo de Trump con la colusión con Rusia era cierta. Al final, él se presenta dentro del Congreso cuando lo empiezan a cuestionar. Y él dice que no, que todo fue una farsa, que nunca hubo una colusión, que Rusia ayudó a Trump para que quedara de presidente. Y hasta ahí él está bien. Pero de pronto le empiezan a decir, bueno, pero ¿quiénes dieron las órdenes? ¿Quiénes participaron? ¿Quién fue que gestó todo esto? Pues dicen, bueno, pues es Hillary, es
ella pagó, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, ¿por qué no se levantan cargos? Porque él puede levantar cargos contra ella. Y entonces le dice, mire, su testimonio, su imagen ha sido muy respetada por todos los americanos, su reputación. Y entonces él dice, bueno, mi reputación me interesa que esté bien delante de mi familia y aquellos que me respetan. Y dice, y delante de Dios también mi reputación es la que me interesa. Pero él no se da cuenta que su reputación en realidad se viene por los suelos al no levantar cargos en contra de los culpables y cubrir los nombres de los que se inventaron toda esta farsa. Pero es asombroso escucharlo decir, me interesa que mi reputación esté bien delante del Señor, porque Él deja claro que es cristiano ahí, que esté bien delante de mi familia y delante de aquellos que me aprecian. Pero no se da cuenta que al encubrir a los culpables y no levantar cargos en contra de los culpables, pues su reputación se viene por los suelos. Y no se da cuenta que en realidad esa decisión que toma de no levantar cargos en contra de los culpables y de cubrir a los culpables y no dar los nombres, no se da cuenta que es el diablo, que en realidad lo mueve a hacer eso. Será por temores, será por miedo a que le suceda algo a él y a su familia. Será por que lo están amenazando. Las razones que sean, hermano. Hoy en este tiempo final, todos estamos expuestos a eso. A las amenazas, a que hagan algo a nuestra vida, a nuestra familia, porque eso es lo que se avecina para el cristianismo. Y es cuando nosotros decidimos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios o actuar de acuerdo a nuestros temores o actuar de acuerdo a las amenazas que nos hacen. En el caso de los Adanes en el huerto, no decidieron en base a temores ni en base a amenazas. Decidieron en base a un lavado de cerebro porque eran niños, pero de todas maneras decidieron, aun cuando Dios les instruía. Y nosotros, hermano, estamos en medio de un mundo en donde hay una influencia. Nosotros somos como un huerto, donde habla Dios, habla la serpiente y habla la voz del hombre, o sea, la voz de la conciencia. Por eso le decía que una es la voluntad de Dios, otra es la voluntad de la serpiente y otra es la voluntad nuestra. Pero viendo todo lo que se está moviendo y viendo en mi caminar la experiencia y todo lo que he visto en mi caminar como hijo de Dios, como cristiano, como ministro, me ha tocado ver gente que toma decisiones en base a la voluntad perfecta de Dios. Me ha tocado ver gente que toma decisiones en base a la voluntad del diablo. Y me ha tocado ver gente que toma decisiones en base a la voluntad personal, la voluntad de ellos. He visto cuál ha sido el resultado de las decisiones que toman en base a la voluntad perfecta, en base a la voluntad del diablo, en base a la voluntad de ellos. Y yo me pongo a pensar, hermano, que estamos en un tiempo tan delicado en donde debemos siempre de tomar nuestras decisiones en base a la voluntad divina, en base a lo que hemos aprendido, en base a lo que le agrada a Él. Es natural que eso nos va a crear enemigos también. Pero si tomamos decisiones en base a la voluntad de otros, en base a la voluntad del enemigo,
de todas maneras los enemigos los vamos a tener. Entonces es preferible, como dice la Escritura, padecer por hacer lo bueno que por hacer lo malo. A lo que yo quiero llevarte, hermano, es que las decisiones las vamos a tomar en base, todo depende de cómo esté nuestro corazón. Porque escucha esto que te voy a decir, es muy importante. En veces usamos la frase esa tan famosa, hermano, y que en el Evangelio se ha hecho famosa. Es que siento en mi corazón. Es como aquella famosa frase, así dice el Señor. Es que siento en mi corazón esto. Sí, pero en veces no verificamos si ese sentir es de Dios o es del diablo. Y que si dijéramos, bueno, es mío, es personal, pues igual de peligroso, porque el diablo manosea el corazón muchas veces. En veces decimos, es que siento en mi corazón, pero tenemos que estar 100% seguros que ese sentir lo puso Dios para poder tomar una decisión o tomar la decisión en base a la voluntad de Dios. Porque si la decisión es de Dios, entendemos que estamos caminando sobre su propósito, sobre su voluntad. Si es del diablo, hermano, es porque en realidad él busca que hagamos sus propósitos. Y si es voluntad nuestra, pues el diablo se cuela fácilmente. De las decisiones, amado pueblo, dependen el éxito o el fracaso. Y la decisión tiene que ser en base a lo que hemos aprendido en su palabra. Exactamente lo que le dijo el Señor a Josué. Le digo, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Pero le dice, solamente cuídate de hacer todo lo que mi siervo Moisés te enseñó, para que tengas éxito donde quiera que vayas y hagas prosperar tu camino. Entonces los fracasos definitivamente vienen por tomar una mala decisión. Porque en veces se toman decisiones que nada tienen que ver con la Escritura. En vez se toman decisiones que complacen nuestra persona. Y lo que es terrible todavía, en veces se toman decisiones que complacen al diablo. Hermano, de las decisiones dependen nuestro éxito y nuestra prosperidad, que hagamos prosperar nuestro camino. El ejemplo lo tenemos en la historia de los Adanes, Adán y su mujer. Le puse un título provisional, quizás es aterrador el título, quizás, hermano, alguien va a decir, vaya título que le pusieron, pero le puse, obedecer al diablo tiene terribles consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los Adanes cuando tenían una vida maravillosa dentro del huerto? Las consecuencias fueron muerte espiritual, juntamente con todas las bendiciones del huerto. ¿Por qué? Porque la mujer obedeció a la serpiente. Y Adán obedeció a la mujer. Pero lo que es tan asombroso en esto es que el diablo se proyectó, la serpiente se proyectó a través de la mujer para poder llegar a Adán. De ahí saldría un tema precioso, un tema matrimonial, ¿verdad? Lo cual no es el tema, pero
Interesante es ver, hermano, entender, darnos cuenta que la decisión que tomó Adán fue que obedeció al diablo a través de la mujer. Y las consecuencias fueron terribles. Lo primerito es muerte espiritual. Lo segundo es, fue echado del huerto y todas las bendiciones del huerto se quedaron en el huerto. Fue, hermano, un cambio totalmente de vida, pero drástico. Porque obedecer al diablo tiene terribles consecuencias. Una historia que nos deja, hermano, un ejemplo interesante es en Hechos capítulo 5:1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una propiedad. Se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder, o sea, era tu propiedad. La vendiste, pues no había problema, no tenías que traerlo aquí a los pies de los apóstoles. Era tu dinero, era tu propiedad. Pero dice, veniste y pones una parte del precio. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, dice, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron, lo cubrieron, sacándolo fuera, le dieron sepultura. Después de un lapso de como de 3 horas, dice, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le pregunta, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Qué sencillo mentir, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró también. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Por la versión lenguaje sencillo dice, Pedro le dijo a Ananías, oiga lo que dice la versión lenguaje sencillo, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Por qué obedeciste a Satanás? Eso es como decirle, como el Señor le dice, ¿por qué oíste a tu mujer? Y luego le dice, ¿qué pasó, mujer? Como diciendo, ¿por qué obedeciste a la serpiente cuando yo te dije, no del árbol, del fruto del árbol que está en el centro del huerto, no comeréis? Tenían acceso al árbol de la vida, a todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. Pero no tenían acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero como Dios los había creado con una voluntad propia y Dios no escatimó tiempo en bajar todos los días a enseñarles, no sabemos por cuánto tiempo. Pero Dios no le puso un cerco al árbol para que ellos no llegaran y lo tocaran. No, Dios los instruyó. Les dio una voluntad propia. Ellos decidieron. Y su decisión fue obedecer a la serpiente más que a Dios. La decisión de Ananías y Zafira fue obedecer más a Satanás que a Dios. Y el obedecer al diablo trae terribles consecuencias. Lo que vemos que sucedió en el huerto, lo que vemos le sucedió a Ananías y Zafira,
hay otra historia. Dice, Primera de Crónicas 21:1, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo en Israel. Y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo, o sea, Gad, un profeta, ve y habla a David y dile, así dice el Señor, te propongo tres cosas. Después de que Joab le dijo, no, mi Señor, ¿cómo? Pues si no son todos ellos tus siervos, ¿para qué vas a traer culpa sobre Israel? Usted puede leer la historia despacio. Pero prevaleció la palabra del rey. Era el rey, era la autoridad. Y entonces va y hace el censo. Y después cuando regresa, David le dice, he pecado contra el Señor. Y entonces aparece en la escena el profeta Gad. Y le dice, así dice el Señor, te propongo tres cosas. ¿Por qué? Porque habían consecuencias. Haber obedecido a Satanás le trajo consecuencias a David. Haber obedecido a Satanás le trajo consecuencias a Ananías y Zafira. Haber obedecido a la serpiente le trajo consecuencias a los Adanes dentro del huerto a tal grado que los echaron. Le dice el Señor a David por medio de Gad, te propongo tres cosas, coge para ti una de ellas, para que yo te la haga, le dice. Escoge para ti 3 años de hambre, 3 meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor, esto es la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Ahora pues, le dice Gad, considera qué respuesta he de llevar al que me envió. Respondió David a Gad, estoy muy angustiado, le dice, te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque muy grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos del hombre. La historia, usted la puede leer despacio, fue que el Señor trajo pestilencia sobre Israel. Era una mortandad extrema, hasta que David ofrece un sacrificio, compra la era de Hernán Jebuseo y ofrece un sacrificio y se frena la mortandad. Pero las consecuencias por obedecer a Satanás fueron fuertes. ¿Por qué? Porque el obedecer al diablo, por eso, hermano, mire, el corazón es parte del terreno en donde el enemigo se mueve. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, hermano, el corazón es un terreno que nosotros tenemos que cuidar mucho. Porque en veces viene el diablo y podría poner un sentir ahí. Un sentir que va en contra del deseo de Dios. Y muchas veces, si el hombre acciona en cuanto a un sentir, debe de verificar primero si ese sentir va avalado por la palabra en cuanto a lo bueno de parte de Dios, porque hay cosas que vemos, historias en la Escritura que nos dejan claro que no iban avalados por la Escritura. El caso de los Adanes, aunque no había Biblia ni habían escritos, pero había instrucción. El caso de Ananías y Zafira, había instrucción, había visitación del Espíritu. En el caso de David, hermano, tenía la instrucción, hombre. Y sin embargo, ese sentir se lo puso Satanás y no tuvieron el cuidado de verificar que ese sentir no era de Dios, era del diablo. Otro caso que está bien clarito, hermano, es
el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 2, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Usted me va a decir, bueno hermano, pero eso que eso era profecía y se tenía que cumplir. No, no, no nos metamos en eso. No nos metamos en eso. No es el tema. El diablo puso en el corazón de Judas Iscariote entregarlo. En el capítulo 27, verso 4 de Mateo, en esa historia dice que Judas dice, he entregado sangre inocente. Pero los fariseos, los religiosos le dijeron, allá tú, nosotros qué. Y él dice que arrojó las piezas de plata ahí en el santuario, se marchó, fue y se ahorcó. Amados, el tema es el obedecer al diablo. Sea el diablo, sea Satanás, sea la serpiente antigua, es el mismo personaje con diferente función. Así lo presenta Apocalipsis, es el mismo personaje. La serpiente antigua, el diablo, Satanás, pero con diferentes funciones. El obedecer al reino de las tinieblas trae consecuencias fatales, consecuencias terribles. ¿Qué sucedió con los Adanes? Murieron espiritualmente y todas las cosas materiales, todas las añadiduras, hermano, se perdieron. ¿Qué sucedió con Ananías y Zafira? ¿De qué les sirvió lo material? No les sirvió de nada. ¿Qué sucedió con David? Hermanos, una experiencia terrible, una mortandad terrible. Y sin meterme a la vida de David, que fue, hermano, terrible, pues, lo que sucedió con Betsabé. ¿Qué sucedió, hermano, con Judas? Se ahorcó. Se ahorcó. ¿Sabe que ese mismo sistema que usó con los Adanes siempre lo ha usado, hermano, el diablo a través de toda la historia? No solamente aquí en la tierra, sino atrás. Lo usó con el querubín, hermano, y no quiero meterme en los tiempos pasados, fuera de la tierra. Lo quiso usar con el Señor también. Quiso que el Señor le obedeciera cuando le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo lleva al pináculo del templo, le dice, tírate de acá. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Esa es la verdadera guerra espiritual, doctrinal. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Luego le muestra, imagínense, le metió una visión. Híjole, es que yo estoy seguro que no todas las visiones vienen de Dios. Le metió una visión y le mostró todos los reinos del mundo. Hermano, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adorares. Te mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces el Señor le dijo, vete Satanás, pues escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo tentó con fama, lo tentó con poder, lo tentó con dinero. Hermano, eso es lo que el enemigo ha venido haciendo. El manto babilónico, el lingote de oro. Hermano, y si algo nosotros tenemos que tener cuidado en este tiempo final, es el corazón. Sabe que mi pastor decía, Jeremías dice que el corazón es engañoso, pero mi pastor siempre le añadía, engañoso y perverso. Y si algo nosotros tenemos que entender, hermano,
sobre toda cosa creada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida abundante. En esta recta final, tenemos que tener cuidado con las visiones, con los sueños, con los sentires, con las voces, con las decisiones. A mí me ha tocado ver gente que toma decisiones, hermano, y es un fracaso terrible. Porque no solamente tomó la decisión, sino que en la decisión complació al diablo. Ni siquiera se complacieron ellos o ellas, sino complacieron al diablo, obedecieron al diablo por la forma en que hicieron la decisión. Si tomando una decisión para un beneficio personal, hermano, fuera de la escritura, en contra de la voluntad de Dios, hay consecuencias. Eso es como decir, para que nos entendamos mejor. Si los errores se pagan caros, imagínense los pecados. Hermano, en esta recta final tenemos que tener cuidado con los sentires, las voces, los sueños, las decisiones, las visiones. Porque en esta recta final la iglesia necesita la sensibilidad de espíritu del espíritu, la sensibilidad de nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Y necesitamos el conocimiento de la palabra para no ser desviados del propósito divino, tanto personal, y si sumado a ello hay alguna gracia, un don, un poder, un ministerio, mucho más. ¿Por qué, amado pueblo? Porque este sistema lo utilizó la serpiente en el huerto, lo utilizó el diablo con el Señor Jesús. Quiso, intentó, no pudo, gracias a Dios, gracias al Señor Jesús. Pensó que era un niño, pero se topó con el dador de la vida. Por eso el mismo sistema que usó en medio de aquel avivamiento. Imagínense si no hay avivamiento en la vida de la persona, todavía más fácil de influenciar. Y es el mismo sistema que está usando ahora. Y que lamentablemente muchos están cayendo en la trampa del enemigo al estar adoptando otro evangelio. Hoy más que nunca, amado pueblo, la única manera de mantenernos dentro del propósito divino es que nuestras decisiones vayan de acuerdo, vayan respaldadas, avaladas por la palabra. De lo contrario, el obedecer al reino de las tinieblas trae terribles consecuencias. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesucristo como Salvador, yo te aconsejo que ahí donde estás hagas una oración, le digas: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito de tu salvación. Quizás estás escuchando una voz que te dice: tú no necesitas nada de eso, no necesitas. No, sí lo necesitas. En esta vida y mucho más en la venidera. ¿Por qué? Porque si te vas sin Cristo, te fuiste a una condenación eterna. No importa qué tan buenas obras hagas,
necesitas a Jesús. Si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, tomaste una decisión equivocada. Vuelve a la casa. Vuelve a la casa. Busca un lugar donde congregarte. Es importante. La Escritura dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. No dejes que te digan otros: no, yo me alimento del internet. No fue ese el mandamiento. Y si hubiera alguien que está enfermo, dile: Señor, sáname. Yo hago mía esa promesa. Creo en tu poder sanador. Y yo estoy 100% seguro que Dios te sana. Me despido con esto. El día de mañana, el viernes, estaremos saliendo entre 8 y 8:30 desde la iglesia. Cuida tu salvación, cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Es lo mejor que podemos hacer en este tiempo tan complicado. Y no te olvides de darle un clic a tu teléfono. Nos están censurando ya y queremos hacer nuestro trabajo, lo que Dios nos encomendó, para que a través de ti también Dios le lleve una palabra nacida de su corazón a su pueblo. Bendiciones, amado pueblo, y gracias por conectarse regularmente. Siempre el deseo nuestro es traerles una palabra que nace del corazón de nuestro buen Dios. Bendiciones.